Hola, soy Aroa Díaz y una semana más estamos con vosotros de nuevo en el programa La Primera Palabra. Aquí, como sabéis, trataremos 3 temas de actualidad junto a uno de los concejales del Ayuntamiento de Leganés y en esta ocasión tengo conmigo al concejal no adscrito José Manuel Barbé. Buenos días. Buenos días, Aroa. ¿Qué tal es esta mañana? Ya Muy con bien. el calor nuevo de... Sí. Pues eso, sufriendo el cambio de temperatura, pero bueno, bien, bien. Bueno, hoy vamos a tratar 3 temas de actualidad, como hemos dicho antes, como son la reprobación al alcalde de Leganés, Santiago Llorente, los colegios, la situación que se encuentran y la seguridad en Leganés. Vamos a empezar primero por la más actual, que es la reprobación al alcalde de Leganés. El pasado jueves en el Pleno se pidió la dimisión del alcalde por mayoría absoluta del Pleno. La moción la presentó ULEC después de que el gobierno local fuera condenado por vulnerar el derecho fundamental a la información. Antes de entrar en lo que es la reprobación, quería preguntarte si se os ha vulnerado a vosotros, a los concejales no adscritos, este derecho a la información en alguna ocasión. Muchas veces, de hecho. Pues en infinidad de pequeños detalles, pero en algunos casos tan graves como cuando se han votado, por ejemplo, modificaciones presupuestarias para crear partidas, por ejemplo, para algunas construcciones como la finalización de la Biblioteca Central de Leganés Norte, en su momento tuvimos que votar la modificación presupuestaria sin conocer el proyecto, que se negaban a darnos porque teníamos que ir presencialmente en el horario, además, en el que estaban mis compañeras trabajando y no podíamos acudir. Y se negaban a enviarnos la documentación o a dárnoslas en cualquier formato. Entonces, ha habido muchas ocasiones en las que hemos tenido que votar a ciegas y, de hecho, en los plenos es algo de lo que solemos recriminarle al alcalde. Ellos dicen que hacen las cosas bien, pero tenemos que tener fe ciega en que es verdad, porque de luego no nos dan las pruebas, no nos dan los papeles, no nos dan nada que diga que lo que dicen es verdad. Entonces esa es la situación. Sí, efectivamente, hemos sufrido esa vulneración del derecho a la información y en parte al final consiguen un poco lo que quieren, que es que dejemos de pedir información de ciertas cosas porque ya sabemos que no nos la van a dar. Esta situación, esta sentencia se hizo pública, se realizó el mes pasado. Sí. Desde que se realizó y desde que es una sentencia firme, perdona, Sí. no me sale la palabra, el ayuntamiento e incluso el alcalde ha dicho que se van a mejorar los sistemas para dar esa información y se va a mejorar ese acceso a la información para los concejales. Sí. ¿Habéis notado alguna diferencia? No. Así, directamente, no. A ver, sí, hemos recibido algo de información últimamente y hemos recibido algo de información últimamente, entre otras cosas, porque hemos presionado al Gobierno y lanzamos una propuesta para aprobar las modificaciones presupuestarias que tanto interés tenía el Gobierno por aprobar y una de las cosas que teníamos más interés en que fuera como una especie de contraprestaciones, que hubiera transparencia con un montón de temas, especialmente relacionados precisamente con las modificaciones presupuestarias. Se nos pedía que votáramos a favor de quitar dinero, de sacar dinero de una partida para sueldos de los trabajadores públicos. Queríamos saber exactamente cómo estaban esas partidas. Queríamos, por ejemplo, para las horas extras de la policía y de otros trabajadores, pues queríamos saber cómo estaban qué uso se le está dando de esas horas extras. Al final hay un montón de información que siempre pedimos y normalmente no la dan. En esta ocasión nos han dado varios documentación, no toda la que pedimos, y por eso no hemos llegado a aprobar en pleno las modificaciones presupuestarias que traía el Gobierno, a pesar de que el alcalde en el pleno anterior se había comprometido a aceptar nuestras condiciones. Pero es que es increíble que pasan las semanas y algo tan simple como entregar documentación que justifique esas modificaciones presupuestarias siguen sin hacerlo, incluso después de aceptar nuestras condiciones, que me parece ya vergonzoso que tengamos que presionarle, que tengamos casi que, no sé, o sea, que es para que nos dé la información, que es que eso es un derecho fundamental que tenemos. Yo debería tener la misma información que el alcalde y no la tengo la misma información que antes de ser concejal. O sea, tengo acceso a la misma información. Esto no puede ser así. No, al final es un gobierno opaco y el problema con los gobiernos opacos es que siempre estás sospechando. Porque cuando alguien no quiere enseñar los papeles es porque algo oculta. Cuando alguien no quiere numerar las páginas de los informes es porque no le importa que desaparezcan páginas.
Claro, esos problemas son problemas generados por este gobierno y por los anteriores también, pero es un problema que de luego no parece tener intención de solucionar. Ya veremos si a partir de esta sentencia en firme y bueno y de la presión que seguimos ejerciendo desde la oposición cambia la situación. Vayamos a la reprobación. Entiendo que todas estas características, todas estas críticas que está lanzando al ayuntamiento son los motivos que le llevaron a apoyar esta reprobación, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Hay alguna otra crítica que se le tenga que hacer a este gobierno? Porque recordemos que al principio de la legislatura los números no daban para apoyar una moción de censura, sin embargo, a un año de las nuevas elecciones ya dan. Ya ha sido por una mayoría absoluta, por lo que ha sido reprobado el alcalde. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha llevado a cabo este gobierno para poner en común y para poner de acuerdo a esta mayoría absoluta en contra suyo? Bueno, eso creo que tiene, en realidad creo que tiene más que ver con que estamos en un año de elecciones. El PP y el PSOE llevan 3 años en Leganés gobernando de facto, junto con el concejal Rubén Bejarano de IUCM. Y creo que ahora están haciendo gestos desde el PP para significarse como oposición y no como la muleta que han sido del gobierno socialista en estos años. Entonces, claro, como la reprobación ya se ha visto repetidas veces en el Pleno que en realidad no tiene ningún efecto real, más allá de ser algo, el alcalde está reprobado, vale, pero no ni ha dimitido ni se espera que dimita. Entonces, no confundamos una reprobación, que se han dado ya varias y que, entre comillas, es un gesto gratuito, con una moción de censura. El PP ha apoyado esto, pero no creo que vaya, o no creo que pudiéramos llegar a un acuerdo con el PP para gobernar. Vamos, lo veo muy difícil y, desde luego, el PP hasta ahí no va a llegar. Querrán darle un toque a su socio, Santiago Llorente, pero poco más. Como ha comentado, ahora las reprobaciones, que efectivamente ya llevan varias, no solamente contra el alcalde, sino contra varios miembros del gobierno local, sí. Son un gesto gratuito, sí. pero no debieran ser así. No debieran. No debieran, pero al final, es como se tratan. Entonces, vamos a ver, es que al final la política institucional tiene este tipo de cosas, este tipo de dinámicas, este tipo de gestos, de cosas que se aprueban pero no se ejecutan. En este caso, con la reprobación, pues eso, se queda en un gesto. A mí me hace mucho más daño cuando son las mociones y cuando son políticas que se aprueban por unanimidad, que conllevan un impacto real en el día a día de nuestras vecinas y vecinos, cuando eso se ningunea, a pesar de haber sido aprobado por mayoría o incluso por unanimidad por el Pleno. Eso a mí sí me duele mucho más que el que las reprobaciones sean solo un gesto político. Sinceramente, eso sí me duele. Que el Pleno no tenga ninguna capacidad de decisión política me parece vergonzoso. Pasamos ahora al segundo tema, que también tiene que ver con las mociones, que es la situación de los colegios de Leganés. La semana pasada, 11 asociaciones, entre las que destacaban los AMPAs de 8 centros educativos, de colegios y de institutos, inundaron las calles de Leganés reclamando obras en todos ellos, ya que el mantenimiento no se ha estado haciendo y muchos de ellos tienen grietas, falta en el sistema de aire acondicionado casi el 100%, ausencia de salidas de emergencia, incluso en algunas situaciones. ¿Qué opinión le merece esta manifestación que se realizó el jueves? Totalmente necesaria y cargada de motivos y razones. Aquí esto es algo que hemos dicho mucho. A ver, en Leganés tenemos un problema de una falta de mantenimiento que se ha dado durante décadas. Y claro, ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa falta de mantenimiento. Ahora asistimos a las peleas entre el gobierno municipal y el autonómico del PP para ver cómo se arregla, de quién es la competencia. Pero el tema es que esto no deberíamos haber llegado a esta situación si hubiera habido un correcto mantenimiento. Ahora nos encontramos en una situación en la que el gobierno autonómico está bloqueando, en principio, que se ejerzan diversas actuaciones en varios centros, y al final esa pelea política, que es política, que es de... Esto ya se sabe, cuando hay gobiernos de distinto signo, muchas veces juega una cuestión
bueno, voy a favorecer a este ayuntamiento o voy a perjudicar a este. Aquí, al final, pasándose la pelota unos a otros, como se suele decir, la casa sin barrer. Los centros educativos, y otros centros públicos, pero los centros educativos especialmente, pues hechos una pena. Y además pues bloqueando las posibles actuaciones. Yo ya presenté en su día una moción, por ejemplo, para rehabilitar energéticamente estos centros educativos. No pude defenderla por la situación del Pleno. Según me informan, desde el Gobierno habían tomado nota en parte de lo que proponía esa moción y era algo que estaban intentando pelear con la Comunidad de Madrid. Una cierta mejora energética, por lo menos en cuanto al cierre de las ventanas, o sea, cosas muy, muy elementales. Pero es que parece que de momento ni en eso se ponen de acuerdo con la Comunidad de Madrid. Así que en este caso vamos a estar vigilantes de que el PSOE haga bien las cosas, que no siempre las hace bien, como es el caso, por ejemplo, de la contratación de profesores y otras cosas que hemos tenido que estar detrás de ellos para que pidan las competencias, para que puedan por fin contratar, porque es que si no estás de ellos no lo hacen, por mucho que digan, no lo hacen. Pero en este caso creo que es el gobierno autonómico el que tiene más culpa, el gobierno del PP. Entonces presionaremos de la forma que haga falta para que al final estas reformas se hagan, porque sea a cargo de la Comunidad de Madrid, sea a cargo del Ayuntamiento, al final quienes sufren esta situación son nuestras vecinas y vecinos más pequeños. Sí, ya anunciaron de hecho durante la manifestación que estuviesen vigilantes cada AMPA de su centro educativo y que si en septiembre no se había hecho nada, se volvería otra vez de nuevo a las calles en una manifestación también de las AMPAs. Es que yo además creo que la movilización en la calle es el mejor arma que tiene el pueblo para reivindicar sus derechos y los cambios que necesitan la sociedad. Yo puedo llevar al Pleno 1000 veces una moción, una propuesta de hay que reformar esto, o puedo decirle al alcalde, oye, no nos traigas una modificación presupuestaria en la que se vacía la partida para el mantenimiento de centros educativos, ¿no? Por ejemplo, que es una de las propuestas del Gobierno, dedicar menos dinero a mantenimiento o no gastar todo el dinero que hay en la partida para mantenimiento. Bueno, pues yo puedo decir que eso no lo hagan, pero al final el PSOE a mí me ningunea, me ignora, como concejal, ignora también al Pleno, pero si salen todos los padres y madres, todo el alumnado de esos centros educativos, ahí ya sí le importa. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, me da igual si me votan o no, pero hay que seguir peleando, hay que seguir luchando por lo que es justo en este pueblo. Y yo creo que la movilización es la mejor arma. Pasando a otro de los problemas que están teniendo actualmente los centros, que es el amianto. Sí. Ahí se ha detectado amianto en las instalaciones de varios centros educativos y de varios edificios públicos también. De hecho, la Comunidad de Madrid ha anunciado que retirará este material de 4 centros educativos, como ya anunciamos la semana pasada. Luis de Góngora, Gerardo Diego, Federico García Lorca y Pío Baroja serán los que tendrán las obras, pero aún quedan varios centros con amianto, por lo que se va a llevar a cabo, de hecho se aprobó en el Pleno una comisión de investigación para conocer cuáles son los centros que están afectados y cómo poder quitarlo, que además he anunciado esta mañana que se va a llevar a cabo esta semana. La primera reunión. Mañana es la primera reunión de esta comisión sobre el amianto, que están convocadas, hay varias, las asociaciones vecinales y tal. Entonces, veremos a partir de ahí cuál es el listado real completo de edificios públicos, porque no son solo estos 4 colegios, se ha dicho que hay más, hemos pedido la información, de momento no nos la han dado. El amianto es un problema, sobre todo en los sitios donde ha habido obras o donde se ha roto. O sea, en general es un peligro tenerlo en un edificio donde hay gente, pero especialmente el caso de, por ejemplo, del Jeromín, donde se rompió ese tejado, que es precisamente cuando se rompe el amianto, la uralita, el fibrocemento o como se le quiera llamar o como esté usado en cada caso. Es precisamente cuando está roto estas fibras cuando son dañinas, cuando son muy peligrosas para la salud. Tener el tejado roto del Jeromín con los niños jugando debajo del amianto roto, eso es un atentado a la salud pública y concretamente a nuestros menores.
es que estar discutiendo de competencias, estar discutiendo de temas burocráticos mientras se pone en peligro a los niños y niñas, es que me parece vergonzoso, sinceramente. ¿Cómo se va a trabajar en esta comisión? ¿O cómo se espera que se trabaje en esta comisión para poder tener ese listado de edificios? Bueno, ya veremos cómo funciona esta comisión. Ya ahora mismo no te lo puedo decir. O sea, mañana es la primera reunión y bueno, veremos a ver qué sale. Veremos a ver qué sale de allí. Como sabes, mi compañera Rocío, bueno, cuando se hizo la moción que proponía esta comisión y otra serie de medidas con respecto al amianto en Leganés, bueno, mi compañera aportó un montón de ideas y completó la propuesta de forma, bueno, bastante exagerada, de hecho, porque llevó una batería de propuestas grandísima. Son muchas. Ella, bueno, en este sentido quiero decir, ella es la experta. De hecho, vamos a tener además un acto desde Ganar Leganés el próximo miércoles sobre este tema del amianto, que traemos a dos expertos en el tema. La persona que ha estado trabajando desde el área de educación de comisiones obreras en estos edificios, y también desde otro responsable de salud laboral de comisiones obreras de Metro de Madrid, que como sabes también se ha hecho bastante famoso allí el problema del amianto. De hecho, fue lo que provocó la huelga de estos últimos días. Eso es. Es que al final el amianto es un problema que está oculto en muchísimos edificios. Entonces, por lo menos debemos saber dónde está, sobre todo para estar vigilantes, como te digo, para cuando se rompe, cuando hay algún tipo de obra. O sea, ahí es donde no podemos permitirlo, ni un momento que eso esté al aire libre con la gente desprotegida. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, recordemos que este tipo de mociones vienen también un poquito al hilo del edificio de Plaza Honda cuando se derrumbó. Justo. Que contenía amianto y no se llevaron a cabo, al menos en el primer día de derrumbe, no se llevaron a cabo las medidas necesarias para contener este material. Claro. Y recordemos que la Plaza Honda, es la Plaza de la Fuente Honda, perdón, sí, es un lugar de tránsito con bastante gente día a día. Claro, es que si no hay ningún tipo de control en ese tipo de obras, tampoco hay ningún tipo de control en las escuelas infantiles o en los centros educativos, pues ya te puedes hacer una idea de que en otro tipo de edificios que no sean tan céntricos o que no tengan la importancia o ese carácter público, pues te puedes hacer una idea de la magnitud del problema del amianto en Leganés y de la responsabilidad del Gobierno en cuanto a alienación, en cuanto a que, bueno, o sea, de verdad no había nadie del ayuntamiento que se pasara por la plaza de la Fuente Honda y viera que eso no podía ser, que eso era un peligro de salud pública. Quiero decir, en la plaza de la Fuente Honda, que es que pasan por ahí todos los políticos de Leganés y medio ayuntamiento, todos los días. O sea, ¿qué pasará en otros sitios más alejados que no estén pasando el alcalde o los miembros del Gobierno todos los días? En Leganés uno de los problemas, además, que hemos venido denunciando por la falta de personal, también hay falta de personal concretamente en urbanismo, por ejemplo, y hay un montón de controles que no se hacen. Y se están generando problemas de seguridad en Leganés en cuanto a las construcciones. No hay ningún tipo de control y debería haber más. Y eso es, entre otras cosas, por la falta de personal que ha ido menguando este ayuntamiento. ¿En qué sentido tipo de control en cuanto a las construcciones? ¿Qué es lo que han detectado que no se está realizando? Simplemente falta gente. Falta gente, entonces cualquier persona que quiera abrir un negocio, por ejemplo, sabe perfectamente que hay una doble vara de medir con respecto a ciertos tipos de licencias licencias. Voy a hablar. Hemos visto como grandes superficies, como Mercadona, como el supermercado este que hay donde la CEMU, no me acuerdo cómo se llama. Hemos visto como ciertos comercios tenían una especie de facilidad a la hora de conseguir licencias, y no me refiero simplemente a licencias comerciales, a la hora de construir, de modificar. Eso en otros sitios no se da. Sí, pero eso no tiene que ver con si es
del ayuntamiento, pero no tiene que ver con la sentencia, con el urbanismo y con lo que estábamos hablando de las obras que se están realizando. Yo lo que te quería decir es que sí que hay una falta de control. Por ejemplo, yo dudo mucho que todas las obras que se hacen en Leganés tengan todas las licencias correctas. Entonces, y eso tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con que no hay un control del amianto, tiene que ver con que, por ejemplo, con el control de los residuos, con los sacos y los contenedores de residuos cuando hay una obra. Claro que tiene que ver este tema que te estoy diciendo y la falta de control por parte del ayuntamiento con que luego tengamos los caminos llenos de basura. Es que tiene que ver con el amianto, tiene que ver todo. Sí, pero me refería a que no tiene que ver con la licencia de apertura de un comercio, que era lo que estaba diciendo al principio, que es licencia de obra. Eso. Vale. Sí, además hablaba de urbanismo. Sí. Por eso, que ha comenzado al principio hablando de licencia de apertura de comercio, no tiene que ver con el tema. No. Lo que quería decir es que, pues eso, que una persona que quiere abrir, pues sabe que hay gente a la que... Bueno, sí. Vamos a ver, es que es muy sencillo. O sea, hay obras que se hacen de un día para otro, no se sabe cómo. Bueno, recordemos las obras del Estadio Municipal de Butarque. Empezaron las obras antes de recibir la subvención que le dimos desde el ayuntamiento. Por ponerte un ejemplo de algo que además está implicado el ayuntamiento, ¿no?, en ello. Bueno, pues eso es a lo que me refería, que al final está un poco relacionado. Bueno, volviendo otra vez al tema de los centros educativos, otro de los problemas que se enfrentan los colegios también, en este caso las familias, es la escolarización, que están ahora en periodo de escolarización. De hecho, se llevó una de las mociones el pasado pleno, se habló sobre este tema, porque no todas las familias están teniendo las mismas facilidades para poder acceder a los centros de escolarización. Sí. De hecho, recordemos que en el instituto, por ejemplo, de Arroyo Culebro, el Rafael Frubeck de Burgos, están alertando que en este próximo curso sí que podrán absorber la demanda, pero el curso que viene no. Y la Comunidad de Madrid ha dicho, bueno, el curso que viene ya estudiaremos cómo lo podemos hacer en lugar de adelantarse al problema. Esto, como recordamos, como hemos dicho, ha sido debatido el pasado pleno. ¿Qué problemas se están denunciando concretamente y cómo se podrían solucionar desde la comunidad, en este caso, que es quien tiene las competencias en educación? A ver, los problemas son varios y de hecho hay algunos de los problemas que simplemente venían por una especie de cambio en el sistema. Pero en general hay una política educativa por parte del PP, de la Comunidad de Madrid, desde hace años, de atacar con pequeñas o con grandes cosas, pero de distintos sitios, atacar a la educación pública. Me mencionabas el caso del Instituto Rafael Frubeck de Burgos. Claro, es que si tú le has regalado una parcela al centro concertado del Opus y quieres que ese centro tenga clientes, porque es un negocio, bueno, pues tendrás que eliminar la oferta pública. Es así de simple. Entonces, ¿para qué vas a ampliar la oferta pública? ¿Para qué vas a hacer previsiones de cuál es la necesidad del barrio si lo que quieres es fomentar el negocio privado? Bueno, pues este tipo de política nos lleva a este tipo de situaciones. Se han estado atacando varios centros públicos, se han estado eliminando líneas, por ejemplo, y concentrándolas en unos sitios, en otros no. Además, la forma en la que se ha hecho la eliminación de líneas, por ejemplo, lo que hacía era perjudicar la ratio. O sea, al final, al concentrar alumnado en unos sitios sí y en otros no, lo que hacía era perjudicar la ratio de alumnos por profesor que había en ciertos centros. Te cargas también, como ha pasado, el que los recursos, no es lo mismo cuando tú tienes una línea que cuando tienes varias. Los recursos de apoyo son distintos. Ha habido centros educativos, por ejemplo, el Concepción Arenal, creo recordar, que precisamente por ser de línea 1 había tenido varios problemas, por ejemplo, teniendo que asumir una profesora de PT varias labores que no le correspondían. Entonces, al final te quedas sin el recurso de PT, ¿no?, de terapia profesor terapéutico, te quedas sin AL, al final es una reducción de recursos. En general es perjudicar el sistema público, generar, durante años llevamos oyendo los problemas que hay en la educación pública
Y eso también la desprestigia. Claro, tú puedes decir, oye, pues claro, pues me voy al otro centro, a ese concertado que parece que funciona mejor. Bueno, claro que funciona mejor si tiene la subvención pública que puede tener un centro público y además tiene financiación privada, porque al final recordemos que allí cobran a la mayoría de alumnos por una serie de conceptos, por el gimnasio, por no me acuerdo cuál era los conceptos, ¿no?, que cobraban, pero al final cobran, tienen una financiación extra y si además tiene un favoritismo por parte de la administración pública, concretamente autonómica, pues mejor que mejor. Claro que sí, que hay problemas en los centros públicos, sí, pero es que la política del PP es perjudicar a los centros públicos. Uh-huh. Me gustaría andar un poquito, lo que pasa es que nos vamos a quedar sin tiempo para el siguiente tema, así que vamos a pasar al tema de la seguridad ciudadana, que es el último de los 3 temas que vamos a tocar. Este es uno de los problemas que se está llevando a pleno más veces indirectamente por lo que comentaba al principio de la modificación presupuestaria para pagar las horas extra de policías y de policías únicamente, ¿no? Sí. Del cuerpo de policía. ¿Por qué a día de hoy se siguen quedando sobre la mesa esta modificación? Bueno, primero porque como te he dicho antes, no nos entregaban toda la documentación que solicitamos para ello. Hemos tenido varios problemas con esta política en concreto. Desde un principio nosotras apostábamos más por la contratación de personal que por obligar a la gente a hacer miles de horas extras. Uh-huh. Nos parece lógico que si se hacen horas extras es porque hace falta gente. Sí, el alcalde de hecho ya ha anunciado que son 150 el efectivo lo que claro, es que estamos viendo como en los últimos años ha habido una reducción de personal. Entonces, claro, vemos como en algunos departamentos, en algunas delegaciones, pues lo que se hace es, hay problemas, antes te he hablado de urbanismo, pero puede ser en todas las delegaciones, falta personal. Concretamente con la policía lo que hacen es decirles que hagan horas extras en vez de contratar a más. Al final, muchas veces, son la misma gente la que suele hacer horas extras. Hay un problema. Primero, no es sano que cierta gente esté todo el rato trabajando de más, pero es que aparte, sobre todo, no se está distribuyendo el trabajo. Y concretamente con este tema de las horas extras, no se nos estaba justificando en qué se gastaban. En el último pleno se nos dio parte de la información que solicitamos, pero se nos dio esa parte de la información a la entrada del pleno. A nosotras nos parece un despropósito, como te decía antes, que cosas tan simples como, oye, dime en qué se han gastado estas horas extras, a qué se han dedicado, que se negasen a darnos esa información. Al final no la han dado, ¿vale? Uh-huh. Pero hay más información que falta. Pero es un claro ejemplo de este oscurantismo, ¿por qué? Entonces, más allá de que pudiéramos, de que en un principio teníamos otras propuestas, más incluso que no nos gustan las modificaciones presupuestarias, queremos que haya un presupuesto legal y un presupuesto que no sea del PP. Un presupuesto que no sea de recortes. Entonces, ya de base estamos en contra de hacer todas estas decenas de modificaciones presupuestarias, pero además estábamos también, como te digo, en contra de que se paguen horas extras y no se contrate a los trabajadores que faltan por contratar, que se han dejado de contratar, porque también hay jubilaciones que no se han repuesto. Que no se cubren. Y no se cubren porque no se quiere, además, porque poderse se puede. Uh-huh. Bueno, aún así hicimos una propuesta y estamos esperando a ver si el Gobierno cumple para poder votar a favor. En todo caso, seguiremos peleando porque haya un presupuesto legal y orientado a políticas de izquierdas que protejan a la ciudadanía de los problemas que tiene Leganés y no que esté orientada a los recortes que es el presupuesto que tenemos del PP. Uh-huh. Ha dicho que sí que se le comentó, sí que se le facilitó la información sobre para qué se estaban destinando estas horas extra. Sí. No sé si recuerda para qué se destinaron y qué es dónde se necesitan esos refuerzos de policía. Principalmente recuerdo que una de los temas que más horas se llevaba, recuerdo los que más temas se llevaban, uh-huh. eran la cabalgata de Reyes, los refuerzos cuando hay fútbol, uh-huh.
principalmente esas. Había también algunas fiestas, refuerzos en fiestas, pero bueno, un poco esos eran los conceptos, refuerzos en fútbol, en grandes eventos. Sí, en eventos extraordinarios, pues como puede ser la cabalgata sí, y las tampoco, vamos, concretamente esta información además se la dieron a mis compañeras, que fueron las que, a Rocío y a Mercedes, que fueron las que solicitaron en su momento la información. Como ellas la solicitaron, pues ni a mí ni a ningún otro concejal se la han dado. Es cómo funciona. Y eso ya te digo, y porque le hemos presionado y le hemos puesto ahí en un brete de dámelo y si no, no te aprobamos. Bueno. Bueno. Precisamente estos eventos extraordinarios han sido los que han coincidido este fin de semana. Sí. Han sido las fiestas de la fortuna, por un lado. En la Plaza de España también ha habido el concierto de Suma Joven que se canceló en su momento en el Parque Picasso, y también ha habido una macrofiesta en La Cubierta. Esto, como decíamos antes, por la falta de personal de seguridad, ha hecho que la policía local estuviese más ajustada de lo normal. Sí. Y, de hecho, ha habido denuncias a través de las redes sociales con vídeos de consumo de drogas en la vía pública alrededor de La Cubierta. Ha habido peleas a la salida de La Cubierta. ¿Cómo se podría, aparte de contratando más gente, cree que el plan actualmente de Policía Local de Seguridad Ciudadana se está llevando a cabo en estos eventos extraordinarios de una manera lógica? Bueno, yo creo que hay que repasarlo contando con todo el mundo, sinceramente. Yo creo que se dijo en su día que iba a haber una mesa técnica para este tema, una mesa de seguridad ciudadana. Y creemos que en esa mesa deberían estar también colectivos que participan luego en eventos lúdicos, porque, como he dicho antes, parte de esas horas extras y parte de esa seguridad precisamente va para eventos lúdicos, para fiestas. El problema es que no se cuenta tampoco con la gente que está en estas fiestas. No se genera una relación entre quienes pretenden hacer uso de su libertad para divertirse y quienes tienen que controlar que los límites de esa libertad. Entonces siempre no salimos de la dinámica de la policía como elemento represor, pero además con los vecinos quejándose de que tampoco es efectivo, de que al final siga habiendo drogas, siga habiendo peleas, siga habiendo conflictos. Para empezar, tenemos que cambiar de políticas de una forma mucho más profunda. No solo es cuestión de contratar a más o menos policías, también hay que educar a la gente. Llevamos muchos años sin programas de ocio nocturno dirigidos a la juventud en Leganés. No hay alternativas de ocio nocturno. Y luego y aparte la situación está como está, ¿no? Que no voy a hablar de cómo... de cómo ha aumentado el consumo de drogas en los últimos años o de la situación un poco que vive la gente, pero la gente necesita evadirse y no se le ha dado unas alternativas sanas. En muchas ocasiones se ha abandonado a la gente e incluso ha interesado que muchos, ha interesado ese ocio de ir a La Cubierta y que La Cubierta sea territorio sin ley. Bueno, en este caso sí que había existido esas dos alternativas que coincidían en el tiempo, que como era el concierto de Suma Joven y eran las fiestas de la fortuna. Sí que había dos alternativas de ocio. Porque además recordemos que esta macrofiesta, la mayoría de la gente que acude a la macrofiesta de La Cubierta no son personas de Leganés. Viene de toda la Comunidad de Madrid, porque es uno de los eventos más grandes en su estilo de música. Sí, bueno, por lo que me refiero, porque sí existe ese ocio alternativo. Bueno, existe puntualmente. Antes normalmente lo que se hacían era algo más continuo de todas las semanas, no de vamos a hacer una fiesta... Sí, vamos a ver. Evidentemente hay más eventos de ocio pensados para la juventud que se hacen desde el ayuntamiento, tanto en la oferta cultural que hay en los centros cívicos como fiestas incluso que se subvencionan por parte del ayuntamiento, fiestas que organizan asociaciones de vecinos o otros colectivos. Claro que hay elementos culturales de ocio. Yo me refiero a una política más continuada, no de un día y una fiesta. Me refiero a un educar
a la juventud en otro tipo de fiesta que no sea emborracharse. Y eso se hace más de continuo. Antes teníamos programas que llenaban todas las semanas, todos los fines de semana, con alguna oferta. Eso no es lo que se da ahora. Tenemos cosas puntuales, pero no hay un plan concreto de vamos a dar la alternativa. Pero bueno, vuelvo a decir, también es algo que tenemos que educar de otras muchas formas en los centros educativos y allá donde se pueda. Se ha estado promocionando, el que si tú quieres ocio, lo que tienes que hacer es meterte además en un negocio privado, en un bar normalmente, y ahí ya puedes consumir todo lo que quieras, ¿no? Drogas legales, ¿no? O sea, estamos hablando de alcohol y, bueno, puedes fumar en la calle. Pero, bueno, hace falta más políticas que simplemente decir no puedes beber en la calle. No creo que la ley antibotellón haya mejorado en ese sentido la situación. Y, bueno, pues eso, hay que trabajar en políticas más de base, de ir trabajando la educación y que al final la gente pues tenga unas alternativas más reales a esa fiesta típica que solemos tener aquí en Leganés. En una interpelación en el Pleno, el alcalde de Leganés aseguró que no se realiza, el alcalde y la concejala de Juventud aseguraron que no se realizan este tipo de programas actualmente, ya que cuando se realizaron no tenían la afluencia suficiente para seguir manteniendo este programa. Mientras que esta educación no cuaje, mientras que la gente no esté educada para tener este ocio alternativo en lugar del ocio de fiesta, quería preguntarle concretamente sobre la situación de la cubierta. ¿Cree que sería necesario, como comentábamos antes, aumentar la presencia policial cuando haya este tipo de eventos en la cubierta o intentar evitar que este tipo de eventos se celebren en la cubierta? Bueno, es una pregunta complicada. O cualquier otra alternativa. Sí. A ver, el problema es que con la cubierta, sinceramente, deberíamos sentarnos con mucha calma, no te hablo de una reunión, con mucha calma deberíamos sentarnos todos los grupos políticos y todos los actores civiles de la sociedad civil para pensar en su futuro. Porque tenemos muy claro, primero, que como Plaza de Toros pues no le vemos futuro, pero hay que ver si queremos mantener el modelo de ocio que hay ahora o queremos cambiarlo. Y no te hablo solo de educación, te hablo, por ejemplo, de, bueno, la relación que hay con la empresa que gestiona la cubierta, cómo se le derivan proyectos, cómo se organizan o subvencionan fiestas que se dan allí en la cubierta, cómo se promociona un negocio allí. Ahí hay mucho que ver y hay mucho que hablar y no tiene tanto que ver con la cultura como con temas más más políticos o más incluso burocráticos, de ver qué relación queremos tener con esa empresa, qué problemas hay con esa empresa, qué problemas hay con la gestión de la cubierta. Quiero decir, ahí ya hay un problema que va mucho más allá del propio contenido o de la calidad del ocio que puede haber allí. Respecto a los efectivos, yo he dicho antes, creo que se debería contratar a más personal. Sinceramente, creo que se debería contratar a más personal. Pero vuelvo a decir, creo que la solución no pasa única y exclusivamente porque haya más policías. Y será algo que haya que trabajar con mucha calma, con tiempo y en la que debería estar implicado todo el mundo. Precisamente para buscar una solución que agrade a la mayoría. Al final, la juventud tiene su derecho al ocio. Yo considero que tendría que haber más alternativas, pero bueno, tiene su derecho incluso a ir a las discotecas. Bueno, cualquiera hemos ido a una discoteca, no voy a hablar como si fuera algo ajeno a mí, porque vamos, he ido igual que mucha gente a la cubierta a divertirme, pero tienen que estar, esta gente tiene ese derecho, se tiene que respetar, igual que el derecho, por ejemplo, de las vecinas y vecinos a no ser molestados. Y ahora mismo es un foco de problemas en la cubierta, entre otras cosas porque no se cumplen muchas veces las normativas. O sea, ya hemos visto los problemas que ha habido. Tú me comentas los problemas de seguridad, hemos visto también problemas de ruidos. Pero es que a veces son problemas que se generan porque el ayuntamiento se niega a controlar. Hay un problema de ruido, hay denuncias.
y no se mide el ruido. ¿Hay un problema de aforo? Pues no se mide el aforo. O sea, ¿hay un problema de licencias con un comercio que está abierto a una hora que no debería? Pues no se mira. No entendemos qué pasa ahí. Y ahí claro que hay responsabilidad por parte del ayuntamiento también. Bueno, pues con esto nos quedamos porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Vale. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar gracias, con nosotros. Y a ustedes recordarles que la semana que viene volveremos a estar con un nuevo programa de La Primera Palabra y mientras tanto seguimos aquí en Onda Leganés. Onda Leganés.